La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico. Y el tema que nos convoca hoy día es discapacidad y personas mayores en cuarentena. Quiero saludar en primer lugar a Teresa Busleme. Ella es socióloga, magíster en política y gobierno, máster en gerontología y atención centrada en la persona, y en la actualidad hace clases en pregrado y posgrado en distintas universidades. Muchas gracias, Teresa, y bienvenida. Gracias a ti, Marco. Quisiéramos abrir esta conversación con algunos datos sobre la situación de las personas mayores con algún grado de discapacidad en Chile hoy día. ¿Cuáles son las cifras que tú manejas en estos momentos? A ver, primero es importante considerar que no hay una única forma de mirar la discapacidad y la dependencia. En Chile hablamos de discapacidad de acuerdo a la CIF, y lo que plantea la CIF es no solamente partir por un problema de salud, sino que también por cómo el ambiente colabora en la existencia de esta discapacidad, ¿ya? Tanto el Ministerio de Salud como el Senadis comparten esta mirada, pero también podríamos hablar de que hay otros conceptos de discapacidad que tienen que ver más bien con una mirada más social, ¿no es cierto?, donde es la sociedad que no le abre los apoyos necesarios a las personas en esta condición. Ahora, en el caso de las personas mayores, nosotros tenemos, de acuerdo al último estudio del Senadis, prácticamente un 40% de personas mayores con algún tipo de discapacidad, de las cuales el 20% tendría algún tipo de dependencia. Es importante diferenciar entre discapacidad y dependencia. Una persona puede tener alguna discapacidad, pero ser completamente autovalente y autónomo. Y en ese sentido también es importante hacer esa diferenciación. Ser autovalente es ser capaz de hacer todas las actividades de la vida diaria de manera independiente, y ser autónomo es una definición mucho más compleja que tiene que ver precisamente con la toma de decisiones, con el autogobierno, y yo puedo tener una dependencia severa, pero seguir siendo completamente autónomo y tomar mis decisiones. Hoy día, tanto la Organización Mundial de la Salud como las políticas públicas que ha implementado el SENAMA en los últimos años, lo que nos plantea es la necesidad de tener autonomía y autovalencia el mayor tiempo posible. Y eso requiere, en el fondo, que nosotros empecemos a mirar el envejecimiento desde la infancia, ¿no es cierto?, incluso desde que nacemos, entendiendo que el envejecimiento es un proceso y que la vejez es una etapa. Entonces, si miramos el proceso, claramente, y uno se prepara de mejor manera, tiene una salud que puede ser más compatible, tiene redes sociales, ¿no es cierto?, tiene acceso a educación, en fin, por supuesto que va a llegar de mejor manera a la vejez y va a tener mayor autovalencia y autonomía. Vuelvo entonces al concepto de discapacidad y dependencia. Una persona que tiene discapacidad no necesariamente pierde su autovalencia y su autonomía. Muy por el contrario, hay personas con discapacidad que son completamente autovalentes. Distinto es la dependencia, donde en el fondo las personas tienen la necesidad de un tercero, vale decir, de otra persona que los ayude a hacer sus actividades de la vida diaria. Sí. En Chile, el SENAI dice un 20%, la última encuesta CACEN del año 2017 nos muestra un 14%, el primer estudio nacional de dependencia realizado por SENAMA el año 2009 es un 21,5%. Entonces las cifras están cercanas, pero no tenemos una única cifra a nivel país, ni tampoco, aparte de la CACEN, que lo ha ido
monitoreando desde el 2013, no tenemos cifras más bien regulares y que estén mirando específicamente la discapacidad y la dependencia. En este contexto de COVID-19, las personas en situación de discapacidad, cual sea el grado o la condición, como tú señalas, también están viviendo desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de la salud, problemas similares o a veces más críticos que las personas mayores o que las personas no mayores, mejor dicho. Entonces, si hablamos de personas mayores y además con situación de discapacidad, el tema se hace más complejo, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente lo que nosotros tenemos hoy día es una población que lo está pasando mal, ¿no? Tenga uno discapacidad o no la tenga uno dependencia o no la tenga, la población no lo está pasando bien con esta pandemia. Ahora, tal como dices tú, las personas con discapacidad a lo largo de su vida, ¿no es cierto?, tienen menores accesos tanto a educación, a salud, a trabajo, y eso, por supuesto, impacta en que tengan una peor calidad de vida, que se acentúa a la hora de tener una pandemia como esta, ¿no es cierto? Veíamos en los medios de comunicación hace unas semanas atrás cómo muchas personas con discapacidad estaban en las calles, ¿no es cierto? Porque no pueden quedarse en sus casas, porque si se quedan en sus casas, sencillamente no tienen para comer. Entonces creo que es súper importante que miremos también que las personas con discapacidad tienen mayores necesidades porque están en una condición de vulnerabilidad mayor precisamente porque muchas veces la sociedad no les abre las puertas para que puedan desarrollarse como se desarrolla una persona sin discapacidad. Perfecto, Teresa Abusuleme. Quiero también saludar con mucho gusto a don Antonio Pozo, psicólogo, presidente de la Corporación de Adultos Mayores Ciegos, Baldomero Lillo. También es integrante de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Mayores y consejero del COSOC, Consejo de la Sociedad Civil, del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos. Antonio, me gustaría escucharte cómo lo has vivido tú, primero como persona, también como dirigente, como profesional, toda esta situación inédita. Primero que nada, quiero agradecerle a Teresa porque ha hecho una muy buena descripción de todo lo que es una discapacidad y lo que es una persona de adulta mayor. Yo reúno esas dos condiciones. Yo soy una persona ciega que estoy ciego desde más o menos el año 2010 en forma casi total y tengo 73 años. Hace unos años atrás me pensioné por discapacidad y allí empecé a preocuparme un poco del tema de los derechos humanos de las personas mayores y de los discapacitados. Hoy día nos encontramos con todo el tema de que las personas mayores aparecen como un grupo vulnerable, un grupo que hay que mantener encerrado, que hay que cuidar, que hay que aislarlo, lo cual yo siento que es el peor daño que se le puede hacer a una persona mayor que había tenido una vida relativamente normal, que se había relacionado con mucha gente, que tenía actividades todas las semanas, el declararlo aislado, interdicto, porque nunca se le consulta nada, y alejado de todos los contactos afectivos. Yo tengo la ventaja de que yo vivo con mi familia. Al contrario de ser una cosa dolorosa, este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de lecturas, de conversación con mis hijos y mi esposa, de compartir con la familia, de conocernos más. Por lo tanto, ha sido un tiempo de crecimiento. También hemos tenido ocasión de comunicarnos por estos medios con personas de nuestros grupos. Tenemos dos grupos, uno que ahora funciona en Santiago,
y otro que funciona en Las Condes. Entonces, ahí, por lo menos en Las Condes, se creó un WhatsApp y ahí se mantiene la gente comunicada y nosotros establecemos también algún contacto con ellos. Que hay mucha gente discapacitada que vive sola y que es adulta mayor también. Entonces, en ellas yo he observado que hay una tendencia a la angustia y a deprimirse ocasionalmente. Como que se sienten realmente solas a pesar de que alguien, familias, los va a ver y los abastece con las vituallas correspondientes para que puedan alimentarse. Todas estas personas que viven solas se han acostumbrado a vivir solas, entonces algunos de sus hijos les ha querido llevar a sus casas para que se mantengan ahí, pero se han resistido, ¿no? Pero ellas han vivido solas, pero muy vinculadas en organizaciones, con otras personas, relacionándose con acciones concretas que se desarrollaban en distintos eventos que se ejecutaban. Entonces, la soledad era más que nada esa soledad que uno busca como para descansar, como para relajarse. Yo, lo que me parece complejo, y creo que lo decía un poco Teresa, es el tema de las vejeces, ¿no? No es igual declarar en un estado así de aislamiento casi total a una persona que ha sido autónoma, que es totalmente independiente y que vive esencialmente relacionándose con otros, que una persona que sea dependiente, que esté postrada y que necesite del contacto directo con ellos. Cuando se dictamina esta cosa de que las personas de 75 años hacia arriba tienen que permanecer en sus casas sin salir, sin relacionarse con, se piensa en el grupo de 60 en adelante, prácticamente. Entonces, yo creo que hoy día el tramo de edad de los adultos mayores, que aproximadamente está entre 60 y 90 años, es bastante amplio el rango como para poder hacer una vida distinta. De hecho, muchos de nosotros hemos seguido estudiando, otros han seguido trabajando y desarrollando estas acciones comunitarias y sociales que nos permiten también poner alguna voz en la sociedad respecto a nuestra situación. Sí. Don Antonio Pozo. Don Antonio, psicólogo, presidente de la Corporación de Adultos Mayores Ciegos, Baldomero Lillo. Queremos agradecer esta intervención. Teresa, ¿qué te gustaría complementar? Sí, me gustaría primero agradecerle a don Antonio. Creo que es súper importante lo que él plantea. Hoy día Chile es un país envejecido, con un envejecimiento avanzado, como ha declarado la CEPAL, pero nuestra vejez es una vejez joven. El 72% de las personas mayores tiene entre 60 y 74 años. Por lo tanto, es una población que es completamente autovalente y autónoma. Entonces, es complejo, como dice don Antonio, decir que se tienen que quedar encerrados, ¿no? Y que son población de riesgo. Efectivamente, la enfermedad ha demostrado que afecta más a las personas mayores, pero hoy día todos somos población de riesgo. Entonces, le quitamos la capacidad de tomar decisiones a un grupo. Y además, como conversábamos en nuestro encuentro previo, le quitamos la capacidad de tomar decisiones, lo que impacta directamente en su ejercicio de los derechos. Entonces, ahí atentamos contra lo que es la dignidad de las personas, nada más ni nada menos, lo que implica esa palabra, que además después del 18 de octubre se ha colocado en distintas instancias en la mesa, ¿no es cierto? Entonces, estamos prohibiéndole a un grupo que muchas veces, y la mayoría de las veces, es activo, a quedarse en casa. Y en ese sentido, en el fondo, no damos la
posibilidad de que ellos, con la experiencia que tienen a sus años, nos puedan entregar esa experiencia. En ese sentido, es brutal cuando uno lee las organizaciones internacionales, las publicaciones que han salido en Chile, tanto de los medios de comunicación como de las instituciones públicas, que, por ejemplo, uno tiene que enseñarle a las personas mayores a lavarse las manos. O sea, las personas mayores saben mucho mejor que nosotros lavarse las manos. No es necesario que nosotros cuidemos a las personas mayores. Ellas también nos cuidan permanentemente. Hoy día, ¿cuántas personas mayores están a cargo de los nietos? Entonces, quería plantear eso, y además quería plantear una frase que leí de nuestro pianista Valentín Trujillo, que decía: ¿quién nos devuelve este tiempo? ¿Quién nos devuelve este tiempo? Y yo creo que es un tiempo que para las personas mayores es tremendamente valioso, y que nosotros como sociedad no lo estamos valorando, y no los estamos valorando a ellos. Entonces, creo que ahí hay un mix muy poco adecuado en el trato que le estamos dando a las personas mayores, aprovechando que además estamos celebrando el mes del buen trato en las personas mayores, ¿no es cierto? Teresa Busleme es socióloga y experta en este tema, ha hecho también variados estudios. Seguramente todo esto que está ocurriendo, Teresa, va a ser objeto de estudio también, de análisis, lo que está pasando. Efectivamente, la Universidad Católica lanzó hace poquito, dentro del Observatorio de Envejecimiento, una publicación sobre aislamiento y confinamiento, y los resultados son bien interesantes, porque tal como decía don Antonio, el 77% dice que muy frecuentemente se ha sentido acompañado. Versus, ¿no es cierto?, un 26% que dice que se ha sentido solo, y una cifra preocupante que además se repite en otras encuestas es que el 19% se siente inútil. Entonces, y además un 33% se ha sentido deprimido. Entonces, creo también que habría que mirar qué es lo que pasa con el resto de la población, porque yo creo que todos hemos tenido problemas de salud mental, no solamente las personas mayores, pero también le damos una connotación muy negativa a la soledad. A lo largo de los estudios que uno revisa, siempre la soledad tiene este dejo negativo, cuando la filosofía, los existencialistas nos han mostrado que la soledad también es muy buena para pensarse, ¿no es cierto?, para mejorar como persona. Entonces, ahí hay que diferenciar muy bien qué es lo que es la soledad y qué es lo que es el abandono, que también don Antonio de alguna forma también se refería a eso, ¿no es cierto? Sí. El abandono es no tener redes, y la soledad es un sentimiento mucho más subjetivo. Hay personas que están solas hoy día, pero que no se sienten solas. Entonces, también cómo levantamos esa información, más allá que hoy día de una encuesta telefónica. Estudios sobre soledad son bastante exiguos en nuestro país. La soledad es relativa. La soledad es relativa. Don Antonio Pozo, usted es psicólogo también, y sí, yo lo he escuchado en muchas ponencias, me ha tocado, y siempre me quedo a veces con alguna frase. Este es un tiempo que para muchos es un regalo, que nos hace detenernos en un mundo lleno de actividades y de ruido, y que nos invita a pensar, a reflexionar. Esta pandemia ha desnudado definitivamente a una sociedad totalmente desigual, dejado ver los niveles de pobreza que permanecían ocultos y que casi no nos dábamos cuenta. Pobreza que muchas veces es suplida por los jóvenes como soldados de la droga, y que deben seguramente colaborar también con lo que ellos reciben como ingreso en sus casas. A veces está toda la familia comprometida con el tema de la droga. Entonces, sí, yo siento de que hoy día se ha desnudado definitivamente cuál es la realidad social que nosotros vivimos.
este no es un problema de salud, sino que es un problema estructural, es un problema social, político, económico, cultural. Y la esperanza que uno guarda es que al salir, o en este mismo momento, yo conversaba el otro día con mi familia, entonces yo le decía, este es un tiempo en que nosotros podemos reflexionar sobre el Chile que queremos. ¿Qué queremos que pase después de esto? ¿Por dónde partimos? Yo me planteaba que el primer plazo y el más cercano es el plebiscito. El plebiscito ahora creo que va a ser con un contenido distinto a lo que habría sido hace unos meses atrás. Porque ahora ya estamos pensando definitivamente y tenemos evidencia de que este modelo de sociedad no nos hace ser más humanos. Entonces necesitamos pronunciarnos en ese plebiscito, en la fecha que venga. Yo espero que sea en la fecha que está definida. Ese es el primer plazo. Después yo siento que hay dos grandes tareas, pero que son mediano y largo plazo, para cambiar o incorporar valores en nuestra comunidad, en la educación y cosas que yo siento que hay que hacer en los medios de comunicación. En esto que hoy día ha quedado tan evidente que podemos mantenernos comunicados a pesar de las distancias y que podamos funcionar en conjunto para quienes lo pueden hacer mirándose a la cara. Entonces, esa tecnología de la cual disfrutan algunos va a tener que convertirse en un medio importante para las relaciones humanas que vayamos estableciendo. Se viene y está muy cerca y ya prácticamente podemos ver algunas muestras de todo lo que es la robótica. Y siempre he pensado de que lo que para el ser humano va a ir quedando va a ser un trabajo esencialmente de servicios, de atender a los demás, de desarrollar nuestra capacidad de relacionarnos con los otros desde los afectos, desde los cuidados, de atender a la naturaleza, cuidarla, amarla y de atender también a todos los habitantes de este mundo que pueden ser nuestras plantas, nuestros vegetales, en fin. Don Antonio Pozo, psicólogo, presidente del Club de Adulto Mayor Ciego, Baldomero Lillo. Estamos escuchándolo en esta conversación sobre discapacidad y personas mayores. Si pudiéramos hablar de desafíos post-COVID, ¿cuáles te gustaría mencionar? A ver, la literatura demuestra que las personas que tienen más redes sociales, las personas mayores que cuentan con mayores redes, viven más. Y no solamente viven más, sino que además viven mejor. Creo que ese es un aspecto que ya venimos diciendo hace un tiempo, pero que hay que seguir desarrollándolo. Es difícil desarrollarlo si además pensamos permanentemente que las personas mayores están enfermas, ¿no? O tienen discapacidad, porque además igualamos vejez con enfermedad. Entonces, si seguimos haciendo eso, es difícil que las personas quieran salir. Entonces, creo que ahí hay un trabajo importante de buen trato. Les quiero contar una experiencia personal. Hace 3 semanas atrás me invitaron de la Municipalidad de La Pintana a dar una pequeña charla por Zoom a puras personas mayores. Y eran personas mayores conectadas, perfectamente conectadas, ¿no es cierto?, que viene a romper mitos importantes, pero además personas mayores que estaban conviviendo con sus hijos, como nos cuenta don Antonio, o con sus nietos, que les habían enseñado a conectarse por este medio. Entonces, una de las cosas positivas, efectivamente, es que
hoy día se están conectando mucho más. No hay que olvidar además que en los últimos años ha ido aumentando el uso de estos teléfonos inteligentes. Entonces puede que las personas mayores no se atrevan a usar un computador, pero se atreven perfectamente a usar el WhatsApp. Uno de los programas públicos, que es el adulto mayor más autovalente, la dupla que trabaja en los centros de salud familiares y comunitarios, tiene WhatsApp con las personas mayores y se relaciona perfectamente, y las personas se informan por ahí, participan por ahí. Entonces creo que son aspectos que hay que empezar a resaltar y no quedarse permanentemente en que las personas no saben, no pueden, se requiere más, ¿no es cierto? Creo que ha habido un avance ahí que es importante. Ahora, tomando un poco lo que plantea don Antonio, los intelectuales no tienen una mirada única en relación a si esto nos va a mejorar como seres humanos o no nos va a mejorar como seres humanos. Pero sí creo que ha traído a colación un tema que es muy importante y que lo decía con mucha claridad don Antonio, que es el cuidado. Y el cuidado no tiene que ver solamente con un concepto sociosanitario, ¿no es cierto? Uno no cuida a las personas que tienen alguna enfermedad o que tienen alguna discapacidad. Nos cuidamos permanentemente entre todos para, tal como dice Tronto, mantener nuestras condiciones de vida y mantener un bienestar. Entonces, el cuidado es un cuidado común. Nosotros cuidamos el medio ambiente, nosotros cuidamos las relaciones familiares, nosotros cuidamos permanentemente, nos cuidamos. Entonces, creo que también hay que visualizar esa palabra y sacarla del contexto de enfermedad. Efectivamente, Teresa Busleme, socióloga, magíster en política de gobierno y máster en gerontología y atención central a la persona. Nuevamente, muchas gracias a ambos. Un abrazo virtual, cariñoso para Teresa y para Antonio. Gracias Marco. A ti, Marco, y creo que hay que, terminando con una frase, creo que es importante hoy día mirar las capacidades en las personas mayores y no tanto las discapacidades. Muchas gracias. Muy bien.